¿Cómo vamos? Buenas tardes, casi noches ya. Un abrazo para todos, muy rico volvernos a encontrar. Sobre todo con un tema tan interesante como el que vamos a plantear hoy, porque yo creo que va a ser de verdad como para generar mucha curiosidad, para interesarnos mucho más en temas afines y seguramente que para que cada uno también aprenda a meterle un poquitico de salsita a este tema, a darse cuenta que es un tema que podemos evolucionar significativamente, puesto que cada uno puede darle una interpretación y por supuesto participar en ese proceso. Así que muy bienvenidos todos, aquí ya nos vamos sumando y vamos saludando a quienes están acompañando. El saludo como siempre para Stephanie Obando, quien nos monta todas estas cositas a YouTube y por supuesto a Instagram. Miriam Susana, un abrazo. Miguel, Lina Mabel, Giraldo, qué rico verte por aquí. Alejandra Ramírez, F. Jarte, Eli, Sebastián, Carlos González, que nunca falta también, qué rico. Blancarango, un abrazote gigante. Maleja. ¿Quién más tenemos por aquí? Leonardo Chaparro, un amigazo entrañable. Te va a gustar mucho este tema, hombre, Leonardo, vas a ver. Cecicar, Luis Alberto Chavarro, epa, qué bueno, El Paraíso de las Aves, Diana Betancur, un abrazote. Elena Cardona, El Paraíso de las Aves, Mares, Rosa Cecilia, qué bueno saludarte. Sara Metral, Dora Giraldo, Melania Quintero, Moni 1777, Juliana. Bueno, saludo muy especial para todos ustedes y de verdad que vamos a gozarnos esta charla que vamos a tener hoy. Hablar de magnetismo y salud pues implica casi que entender la existencia misma de nosotros como seres vivos y entendernos también dentro de un contexto muy especial que es el de los campos magnéticos terrestres. Necesariamente para entender por qué funcionan los campos magnéticos o el magnetismo en el aspecto de la salud, nos tiene que llevar a entender y a cuestionarnos de dónde viene ese magnetismo y qué está ocurriendo, por qué puede ser útil realmente. Resulta que la Tierra misma, por su composición, por sus núcleos, tiene grandes cantidades de hierro y la luz que emana del Sol es la portadora de esos campos electromagnéticos. La luz es una onda electromagnética portada en el vacío, eso es lo que es. Entonces, al llegar a nuestra Tierra y encontrar que somos también seres que en cada una de nuestras células tienen esta composición de hierro y otra serie de materiales que nos permiten entonces conectarnos a su vez con el magnetismo terrestre, pues vamos a entender que es perfectamente posible que estos campos magnéticos realmente interactúen con nosotros y generen cambios en nuestra salud. Entonces les decía, la Tierra tiene campos terrestres de aproximadamente 7.8 ciclos por segundo. Estos campos se conocen como las ondas de Schumann, que en honor pues a quien las describió inicialmente, y estos campos magnéticos es muy importante tratar de conservarlos porque si se pierden los campos magnéticos hay alteraciones significativas en nuestro día a día. De hecho, se dice que algunas de las grandes extinciones en el planeta ocurrieron justo cuando se dio la inversión de polaridad, es decir, cuando el polo sur pasó al norte y el norte al sur, y esto hizo que el proceso adaptativo llevara a que desaparecieran grandes especies en nuestra evolución y seguramente que es así. Un saludo a Morenita Mía, tiene una página muy linda, de verdad que sí, en relación con su Virgen de Guadalupe y realmente es bonita esta página, los invito a que la miren. El caso es que estos campos magnéticos terrestres lo que están haciendo es que a su vez generan un biocampo y ese biocampo es portador de información. Si entendemos esto, vamos a darnos cuenta que nuestro propio cuerpo genera
un campo magnético precisamente por esa diferencia de potencial entre el norte de la cabeza y los pies que son sur, y esto genera como esas líneas de campo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos en el bachillerato con las limaduras de hierro y los campos magnéticos? Bueno, esto es exactamente lo que va a ocurrir y es muy bonito que lo experimentemos, no que me crean, experimentenlo ustedes. Pensemos en una cosa, el solo hecho de darnos cuenta de que el apareamiento y la fertilidad son consecuencia precisamente de los campos magnéticos, eso solo ya nos ayuda a entender lo que significa esto para nuestras vidas. Si óvulo y espermatozoides en un momento determinado no tuvieran polos opuestos, entonces no se unirían. Ustedes saben que los polos opuestos se unen, los polos iguales se rechazan. Cuando tratamos de juntar dos imanes por sus campos norte, se repelen y hacen una especie de resistencia, pero cuando son polo norte y sur, simplemente se fusionan y generan ese aspecto. Así que el milagro mismo de la vida es una cuestión de polaridades, y ese milagro mismo de la vida lo que nos está contando es que a partir de esto ya nos damos cuenta de que en nuestro interior sigue vivo el recuerdo de un momento tan especial como el momento en que se fertilizan óvulo y espermatozoide, dando la oportunidad al milagro de la vida. Ese apareamiento y esa fertilidad entonces hacen también que desde ahí se inscriba estos campos en nuestros cuerpos, y hace que, por ejemplo, el proceso del parto tenga que ver con los campos magnéticos. Yo les pregunto, ¿a ustedes se les ha ocurrido, se han cuestionado en algún momento por qué la gran mayoría de los partos, digamos que partos naturales, ocurren cuando la cabecita del bebé se asoma primero, es decir, nacen en lo que se llama posición cefálica? ¿Por qué será que nacemos de cabecitas? ¿Y por qué a veces los partos que al contrario invierten la polaridad del feto hacen que, por ejemplo, hayan los famosos partos en podálica, que son mucho más complejos de atender y que muchas veces terminan en cesáreas y en cosas como estas? ¿Se han preguntado alguna vez por qué ocurre esto? Pues bien, la cosa es demasiado simple y sencilla, tanto que es realmente sorprendente. La polaridad normal nuestra es que somos norte en la cabeza, sur en los pies. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Norte frontal, sur occipital. Repito, norte en la cabeza, sur en los pies. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Norte frontal, sur occipital. ¿Qué ocurre? Que si nosotros somos norte en la cabeza, entonces por naturaleza ese norte va a buscar el sur, es decir, va a ser atraído por el sur o viceversa. Si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que la pelvis de la mamá frente a su propia cabeza tiene una polaridad sur. Por eso, el norte del bebé, la cabecita del bebé, el norte del bebé va a buscar el sur de la mamá. Y el sur de la mamá es la pelvis, y por eso normalmente la cabecita se va a buscar la pelvis al momento del nacimiento, y por eso la gran mayoría de los bebés nacen en una posición cefálica, por fortuna. Cuando se invierte esa polaridad, entonces puede haber ciertas dificultades y se puede invertir por muchas causas que más tarde vamos a ver. Pero pensemos en esto también porque es bastante significativo. Si el bebé permanece encajado en la zona pélvica de la madre, ¿sí? Si permanece por mucho tiempo allí, entonces ustedes han visto que cuando uno toma un imancito y lo acerca a una aguja, al cabo de un tiempo esa aguja está imantada, ¿sí? Creo que todos hicimos esa experiencia alguna vez y nos sorprendíamos como, wow, eso parecía medio magia que estuviéramos generando este tipo de cosas. Pues bien, lo que está ocurriendo entonces es que si la cabecita norte del bebé permanece mucho tiempo encajado en la zona pélvica, entonces frecuentemente va a invertir la polaridad en la mamá y es como si le llevara o impusiera su polo norte en el sur de la mamá. De allí que haya muchos cuadros de las famosas depresiones posparto.
Muchas mamás no entienden, pero si estaba esperando mi hijo con el mayor de los anhelos, si esta era la felicidad plena, ¿por qué me estoy deprimiendo después del parto? Y resulta que en muchas ocasiones ocurre esto, que se impone la polaridad del bebé. Si es lo contrario, muchas veces da más dificultad esto y se impone la polaridad sur de la mamá sobre la cabecita del bebé, es decir, que los tiempos aquí son absolutamente críticos. Muchas veces lo que ocurre en este segundo caso es que el bebé invierte su propia polaridad y la queja más frecuente después del nacimiento es que este niño no duerme o tiene el sueño trocado. El niño duerme en el día, pero en la noche no nos deja dormir. Y quien creyera, yo me quedo sorprendido porque increíblemente he visto que a muchos de estos niños los formulan con sustancias sedantes o con algunos somníferos inclusive, y esto se reduce simplemente a reponer la polaridad del bebé y es tan simple que es absolutamente aterrador. Miren, yo diría que por lo menos el 80% de los casos de esos bebés con trastornos del sueño se mejoran simplemente con la polaridad de la madre colocada en su hijo. Me explico. Las manos, que son una prolongación del campo magnético más potente de nuestro cuerpo, que es el corazón, tienen también una polaridad. La mano derecha, creo que ustedes la ven al revés allí en la imagen, la mano derecha es norte, la mano izquierda es sur. Si yo hago con el bebé esto, coloco la mano derecha en la cabeza y el sur, la mano izquierda en la pelvis, estoy ayudándole a polarizar nuevamente su sistema en un sentido. Y lo mismo si coloco la mano derecha en la frente y la sur o la izquierda en la parte de atrás. Ahí estoy reponiendo la polaridad normal. Esto es bien significativo y bien sencillo, pero a su vez a veces descrestador porque la mamá puede participar en el proceso de recuperación del sueño del bebé. Miren lo que hemos mencionado apenas en estos minutos y miren toda la tela que habría que cortar, y por supuesto esto de los campos magnéticos nos da para que habláramos posiblemente por horas y a lo mejor pudiéramos hacer un seminario como en efecto lo hacemos en Sintergética sobre el campo magnético y la salud y lo que implica entonces esto desde el punto de vista del desarrollo del ser. ¿Qué pasa? Que de una vez también aquí ocurre una cosa muy significativa, porque el solo hecho de venir con unos campos norte y sur ya nos está diciendo que tenemos también una polaridad, pero que tenemos que tratar de mantener nuestro norte, y ese norte se está proyectando precisamente cuando uno dice, a ver, ¿dónde está tu norte? Casi que está diciendo, ¿dónde está tu dirección? ¿Hacia dónde vas? Ese norte representa en ese sentido el futuro, el sur representa el pasado. Ese norte entonces cuando se está proyectando casi que también nos invita a recordar aquello que ocurre con las famosas palomas mensajeras, con algunas abejas, con los delfines, que si se les coloca un imancito, por ejemplo, a las palomas mensajeras, pueden alterar por completo su comportamiento y eso solo va a hacer que pierdan el rumbo, no lleguen a su destino. Lo propio ocurre con los delfines. Ustedes ven que muchos de los delfines e incluso muchas ballenas se están atracando en la playa, desafortunadamente porque han perdido su norte y porque muchas cosas a nivel de telecomunicaciones actualmente, los cables submarinos para la internet, todas estas cosas están alterando la polaridad y eso hace que ellas también pierdan su rumbo y entonces lleguen a este tipo de catástrofes tan complejas que pueden llevarnos por lo menos a interrogarnos, a ver de qué manera podemos conservar un poco mejor esto y por supuesto pensemos en esa posibilidad. Así que desde ya nuestra capacidad de navegación tiene que ver con mantener ese norte y esas polaridades adecuadas se ven reflejadas generalmente en la epífisis o pineal. Recordemos, la epífisis tiene pequeños imancitos, eso se llama la magnetita, que son partículas de imanes en nuestras propias células que a su vez nos van a llevar a que si tenemos esa concentración de magnetita y está bien dirigida, orientada de manera adecuada, nosotros conservemos el norte y sepamos para dónde vamos. Cuando en cambio perdemos ese rumbo, dejamos de saber para dónde vamos,
frecuentemente estamos alterando esa polaridad interior que nos lleva a que cambien nuestras direcciones y por supuesto que la brújula del sistema, que es el hipotálamo, se pierda también. Esa brújula del sistema, el hipotálamo, tiene que ver mucho con el sistema nervioso autónomo, que a su vez tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático, del que hemos hablado aquí en otras charlas, pero fíjense que también allí ya nos está recordando otra vez una polaridad. Todo es bipolar, la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, este tipo de cosas que estamos mencionando. Entonces la capacidad de aprender también depende de esa bipolaridad que hay entre los dos hemisferios cerebrales. Entre los dos hemisferios cerebrales existe una diferencia de potencial. Es decir, normalmente un polo tiene una preferencia por alguno de las polaridades del imán del cerebro, y por supuesto en esas comunicaciones a través del cuerpo calloso, esa diferencia de potencial es la que permite que dialoguen adecuadamente esos dos hemisferios y no que se separen y cada uno vaya por su lado, y entonces por lo tanto ese hemisferio racional, matemático y concreto no dialoga con el hemisferio poético, intuitivo, creativo, y de allí la importancia de mantener esa diferencia de potencial. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando a mí alguien me dice es que yo soy bipolar, yo siempre digo yo me alegro mucho, porque significa que estás viva y que hay una diferencia de potencial, que hay movimiento y que precisamente el estado anímico puede estar oscilando entre un hemisferio y otro. Digámoslo de paso, normalmente el campo magnético norte seda y el campo sur activa. Eso lo localizan supremamente fácil cuando ustedes bajan la aplicación en su celular de la brújula y acercan un imán, se dan cuenta cuál es la polaridad adecuada de ese imán y qué es lo que están testando en ese momento, por si en algún instante tienen algún tipo de duda. Entonces, si el norte seda, ya ustedes van concluyendo que esto nos puede ayudar a manejar cierto tipo de patologías o enfermedades, como por ejemplo la ansiedad, la angustia, la intranquilidad. Todas estas cosas van haciendo que cambie, por supuesto, nuestra manifestación. De allí que no se aconseja dormir con aparatos eléctricos o electrónicos en la alcoba conectados, porque esto está emitiendo un campo electromagnético continuamente que podría alterar la polaridad normal que tenemos en las noches. En el día, normalmente nosotros tenemos el sistema nervioso simpático que activa, que nos permite mantener la atención, pero en la noche empieza a actuar el sistema parasimpático, que nos invita a dormir y por supuesto a descansar. Si colocamos estos campos electromagnéticos, y ni qué decir en los niños con los monitores que utilizan algunas mamás y papás para escuchar a su niño desde la cama, como si uno no intuyera a ese niño así estuviera en Australia. Realmente este tipo de cosas lo único que están es bombardeando el cerebro de un bebé tremendamente sensible a los campos electromagnéticos y que puede alterar no solamente los circuitos del sueño, sino seriamente su fisiología, su comportamiento interior. Así que pongamos atención con esto. Les decía, nosotros tenemos cristales de magnetita, y esos cristales de magnetita, ojo, se encienden para desarrollar la intuición. Cuando los cristales de magnetita no se alinean de manera adecuada, allí ya empieza a ocurrir una cosa que es muy importante, y es que nos perdemos la posibilidad de alinearnos y poder entender que esa coherencia que existe entre el corazón y el cerebro se empieza a perder. Eso es la intuición. Así que la intuición en muchas ocasiones también tiene relación con las polaridades, y de allí la importancia que tiene que nosotros sepamos conservar esa polaridad. Muchos ya se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo hacer para conservar esa polaridad? Miren, el ejercicio de meditación diario es la mejor manera de polarizarse de manera adecuada. El no estar enfrentados continuamente a aparatos eléctricos o electrónicos
ayuda a alinearnos. Yo sé que me van a decir, pero es que ya es imposible porque actualmente tenemos celulares, tenemos el televisor, la pantalla del computador, el aire acondicionado, todo eso está alterando el campo magnético terrestre. De allí la importancia de nuestro cuerpo, de allí la importancia de hacer el famoso polo a tierra, el earthing, el contacto con la tierra, el contacto con la Pachamama para drenar a la tierra los iones positivos en exceso que se están acumulando en nuestro cuerpo. Entonces, tengamos en cuenta que ahí ya empieza a ocurrir una cosa medio milagrosa. Campos electromagnéticos muy bajos que se reflejan también en frecuencias más bajas, por ejemplo, frecuencias menores de 6.6 Hz, están haciendo que el ser humano genere una especie de confusión, de ansiedad, de estrés. En cambio, cuando nos acercamos a la frecuencia normal terrestre, los 7.8 ciclos por segundo y un poco más, allí en cambio estamos generando una sensación de tranquilidad, de paz, de equilibrio, y está haciendo que sintamos un cierto alivio. Por eso, en muchas ocasiones se aprovechan estas circunstancias para tratar diferentes patologías. Vamos a ver algunas de ellas. A ver, por ejemplo, se utiliza la famosa estimulación magnética transcraneal, en la que colocan unos campos magnéticos a manera como de capuchoncitos en el cuero cabelludo, y esto está emitiendo, por supuesto, un campo magnético. Dicho sea de paso, también existía antes, yo creo que aún todavía quedan algunos de estos, los que se llaman los magnetoencefalogramas, que registran el campo electromagnético que está saliendo del cerebro. Y si entraron en desuso por el uso de las resonancias y todo esto, es una verdadera lástima, porque ahí se quedaban muchas de las informaciones que podíamos haber aprovechado. Entonces, a través de una estimulación transcraneal se pueden manejar patologías como la bipolaridad. Es decir, que si se están colocando imanes alternantes desde el biomagnetismo o desde otras técnicas parecidas, estamos haciendo que esa comunicación entre los dos hemisferios se esté activando, y también entre el lóbulo frontal y occipital, y allí se está haciendo un barrido muy especial. Hay un barrido hipotalámico en este sentido y hay otro talámico en este sentido, que está haciendo que se dinamice por completo la corteza cerebral. Esto es demasiado importante, porque incluso se han hecho experiencias muy interesantes manejando, por ejemplo, la telepatía y conexiones que se conocen como conexiones cuánticas. Y hay experiencias, por ejemplo, como que alguien es colocado en una habitación con unos campos magnéticos determinados a determinadas intensidades también, y por ejemplo se le lleva un rayo de luz al ojo, y alguien que está en otra habitación muy lejana, pero bajo las mismas circunstancias de los campos magnéticos, es decir, bajo la misma fuerza del campo y la misma intensidad, hace que se reciba como si a través de esas ondas la información que está recibiendo uno viajara hasta el otro que está en la habitación, e inmediatamente se active la capacidad de la clarividencia y la telepatía. Esto es muy significativo. Esto no es esoterismo barato. De hecho, algunas de las potencias, sobre todo en Rusia, se han invertido grandes capitales en el estudio de este tipo de cosas, infortunadamente pensando en mal uso y a veces inclusive para utilizarlas en armas no convencionales que pueden alterar por completo el comportamiento del ser. Así que si estamos suficientemente alineados, ya estamos facilitando también una comunicación telepática, y estamos posiblemente, de acuerdo a la polaridad que estemos utilizando, también desarrollando la clariaudiencia, es decir, aquello que nos permite escuchar mensajes que parecerían algo extraño y que pueden rayar con rasgos esquizofreniformes, pero que claramente tienen un comportamiento muy importante, que pueden alterar o mejor dicho, manifestar otro tipo de circunstancias. Es el famoso triángulo magnético de la cabeza. Ese triángulo magnético de la cabeza está compuesto por la epífisis, el tálamo y el hipotálamo. En ese triángulo se forma un campo magnético muy importante, que es capaz de activar esa epífisis y generar
ese tipo de respuestas. Eso es lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico, que nos puede permitir a nosotros comunicarnos. Y ustedes ven que muchos de los niños hoy se comunican y uno dice, pero ¿por qué si no están hablando? Y ellos se entienden perfectamente, ni siquiera por señas. El hecho de que uno piense hace que el otro reciba el mensaje, y estos campos de información, o mejor, estos campos magnéticos se convierten en portadores de información. Así que si entendemos que el campo magnético es portador de información, vamos a entender por qué en la pineal, esa glandulita tan importante de la que tanto hemos hablado, también hay una producción de una sustancia que se llama la dimetiltriptamina, y ese DMT o dimetiltriptamina lo que está haciendo es permitirnos entrar en los famosos estados ampliados de conciencia, que son muy parecidos a lo que muchos buscan a través del ayahuasca o el yagé, siendo muy complejo esto último y para mí absolutamente nada aconsejable, porque esto puede romper el velo etérico y puede alterar por completo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, digamos que el estimular con campos magnéticos de manera adecuada esa pineal puede llevarnos a tener una experiencia o una vivencia muy especial, porque allí se pueden producir incluso casos de piezoluminiscencia y piezocromismo se llama esto. La piezoluminiscencia es que con una estimulación específica de campos electromagnéticos, la pineal puede empezar a producir luces de colores como si fueran la gama del arco iris, y crear imágenes y crear cosas tan especiales y tan significativas que toda la capacidad innovadora y creativa se puede poner a punto en un momento como eso. Y lo mismo el piezocromismo, porque eso cambia por completo la emisión de esos colores. Por algo René Descartes llamaba a la pineal el asiento del alma, porque él decía, allí se da el verdadero despertar espiritual. Muchas de estas partículas de magnetita, infortunadamente, se están alterando por el uso de los fluoruros, por ejemplo, en las cremas dentales para evitar las famosas caries, en la presencia de aluminio en muchas de las aguas que consumimos, en muchos edulcorantes que tienen sustancias que van calcificando esa pineal y nos perdemos de la participación de la magnetita. Recordemos, el Sol es una luz que va generando campos electromagnéticos en la medida en que entra con nuestra magnetosfera, esa esfera de la Tierra que traduce esa señal lumínica y esas explosiones solares en campos magnéticos que nutren la Tierra, necesario ese campo magnético para que podamos vivir. Por eso, si el campo magnético se va acercando a cero, es decir, va disminuyendo de esos 7.8 hasta llegar a casi cero, puede alterar la existencia y casi que llegar a ese punto sería incompatible con la vida. Cada vez que se activa una neurona en nuestro cerebro, inmediatamente se genera una corriente eléctrica, y ustedes saben que perpendicular a la corriente eléctrica se forma una corriente magnética, es decir, que continuamente a través de nuestra red nerviosa nosotros estamos recreando ese campo magnético, que es lo que permite que muchas de nuestras células se regeneren y que cambie por completo ese comportamiento de nuestro cuerpo. Miren, cosas tan elementales como esta, es una de las mayores dificultades que tenían los astronautas cuando salían en estos vuelos, era que al regreso a la Tierra, como no había ese magnetismo tan intenso, perdían gran parte de su masa ósea, es decir, empezaban a tener problemas de osteoporosis y osteopenia. ¿Y qué pasó? Que simplemente esto se corrigió colocando unos campos magnéticos al interior de los trajes de los astronautas, y hoy en día, por fortuna, ese ya dejó de ser un problema importante gracias a que comprendieron que los campos electromagnéticos eran necesarios para que se mantuviera el intercambio con el calcio y no generaran este tipo de cosas. Eso nos dio pie, por ejemplo, para pensar en que en muchas fracturas el uso de campos magnéticos puede mejorar por completo la soldadura de un hueso. Recuerdo el caso de alguien muy especial a quien muchos de ustedes conocen, y menciono su nombre porque ella me lo autoriza, es Teresita Gómez, la pianista famosa
ese ser absolutamente maravilloso y entrañable. Alguna vez tuvo una fractura de su brazo derecho. Imagínense esto para una pianista como ella, en esa mano que lleva la melodía en el piano, y estaba muy difícil de soldar porque pues ya tenía algunas dificultades de osteopenia en sus huesos, y me dijo, ¿yo qué voy a hacer? Porque tengo un concierto en Los Ángeles y otro en no sé dónde, y ya le habían dicho que eso era casi que imposible de soldarlo para ese tiempo. Lo único que hicimos fue crear una diferencia potencial. Colocamos en la parte proximal de la fractura un campo norte y en la parte distal un campo sur, de tal forma que se generaran los usos que se aprecian cuando acercamos las limaduras de hierro a una barra imantada. Pues eso mismo es lo que estábamos pretendiendo hacer, y de esa manera se fue dibujando preciosamente la formación del nuevo hueso, y gracias a eso Teresita pudo recuperar perfectamente su función. A mí esto es que me pareció absolutamente fascinante, cómo un campo electromagnético, o mejor, un campo magnético puede hacer inclusive que se mejore esa soldadura de los huesos y que las fracturas vuelvan a recuperar la masa ósea. Esto es muy importante. Alivian el dolor. El campo magnético norte en general produce un efecto de sedación en aquellos que tienen problemas de artrosis severas o artritis deformativas muy complejas. El uso de pequeños campos con determinados números de Gauss, por eso es importante que esto sea prescrito por un médico o alguien que conozca de estas cosas, porque no todo imán es válido y no toda polaridad es válida. De hecho, les doy un consejo: por favor, no le presten imancitos a los niños para jugar. Eso es muy divertido, por lo menos no por periodos de tiempo muy largos, y sobre todo imanes de campos magnéticos muy potentes, porque esto puede alterar su propia polaridad y generar verdaderas complicaciones en un niño que es mucho más sensible. Tan sensible que a veces alteran los sistemas del sueño. De hecho, un consejito. Por ejemplo, para quienes tengan problemas del sueño, yo les sugiero que siempre duerman con la cabeza señalando al norte o al oriente, y de esa manera están respetando lo que se llaman las líneas de cruce de Harman en nuestro territorio, y van a evitar que se compliquen muchas de estas cosas. El solo hecho de dormir con la cabecera al norte, es decir, si la cabeza está ahí, entonces que atrás esté el norte o el oriente, y eso solo puede mejorar significativamente trastornos del sueño que han estado allí presentes durante mucho tiempo. Mucha gente duerme en dirección a occidente o al sur, y acuérdense, el sur activa. Entonces, si nos activa durante las horas de sueño, no vamos a entrar en ese proceso de sedación natural, que es el proceso en el que se activa el sistema nervioso parasimpático. Cosas tan importantes como que los campos magnéticos pueden mejorar un proceso de reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Esas agrieras, esa sensación de pirosis, de quemadura en esta zona, porque se devuelve literalmente el ácido del estómago y quema el esófago, incluso la tráquea, por eso la carraspera y esas cosas. Entonces muchas veces esto ocurre porque hay una valvulita acá en la zona de la boca del estómago que se abre para que el alimento pase, y el alimento normalmente va de norte a sur, pero si se invirtió la polaridad, entonces tiende a devolverse y se viene de sur a norte, y entonces viene el famoso reflujo. El uso de campos magnéticos bien manejados, insisto, obviamente que no es el caso entrar aquí a profundizar en estas cosas, puede evitar que ese reflujo continúe y se pueden mejorar cosas muy complejas. Ya lo hemos dicho, el manejo de los campos magnéticos y la ansiedad, y los campos magnéticos e inclusive pequeñas tumoraciones. Hemos visto pacientes que tienen cuadros de miomas, que son tumores benignos en el útero, que pueden ceder fácilmente a los campos magnéticos. Y también, ojo, porque esto lo hemos visto con varios pacientes, el magnetismo y la utilidad en problemas de tipo viral. Hemos visto, por fortuna, con muy buena respuesta en pacientes que tienen algunos tipos de virus difíciles de manejar, que el virus es tremendamente sensible al campo electromagnético, y si se usan imanes de ciertas polaridades e intensidades en Gauss, esto puede hacer que el ADN se modifique y el virus no resista a esto, y simplemente o desaparece o simplemente migra a otros sitios y ya deja de ser molesto en el cuerpo.
Campos magnéticos, por ejemplo, y el agua. Hace poco hablábamos de las propiedades del agua y ni qué decir de aguas magnetizadas. Ustedes pueden magnetizar un agua y la pueden magnetizar con campos magnéticos y pueden cambiar por completo el gusto, o sea, la palatabilidad del agua, la acidez, el sistema digestivo, el sistema urinario, es decir, pueden cambiar una serie de propiedades. Yo los invito inclusive a que ustedes mismos lo experimenten. Las migrañas, aquí me están preguntando, claro que también se pueden manejar con estos campos magnéticos. Si las migrañas son por tensión, por ejemplo, cefaleas por tensión, muchas de estas migrañas o muchas de estas cefaleas por tensión se pueden manejar utilizando correctamente campos norte que pueden llevar a que haya un poquito más de sedación y que se active el sistema parasimpático para que no estemos todo el día contraídos y generando espasmos. Entonces, fíjense, las posibilidades son múltiples, ni qué decir del magnetismo y las emociones. Una emoción muy intensa, vivida en soledad de manera dramática, puede cambiar por completo la polaridad del cuerpo. Ojo, a alguien se le muere súbitamente su mamá o su papá o un familiar muy querido e inmediatamente el golpe es tal que provoca casi como si le hubiera cogido la luz en ese momento y hace que cambie por completo ese comportamiento también. Muchos de los síndromes de pánico ocurren después de un suceso trágico anunciado inesperadamente, vivido en soledad y de manera dramática, y esto hace que cambie literalmente la polaridad y por eso tantas personas empiezan a tener problemas de síndromes de pánico cuando hasta ahí habían sido completamente sanos. Ni qué decir también de los campos magnéticos y las manos. Miren, aquí tenemos una potencialidad muy grande. Tal vez a muchos de ustedes les tocó el famoso policía de la estrella, que fue muy famoso y que hacía que con sus manos emitiera campos de hasta 20.000 Gauss. Eso es una potencia tremendamente grande. Eso se puede medir a través de un gaussímetro y estas personas logran tener una capacidad sanadora a través de sus manos. Él tenía mejor dicho, le hacían fila para problemas de fracturas y este tipo de cosas, y bienvenido sea, pues puede ser el policía de la estrella, pero qué maravilla, si tenía ese don, ¿por qué no utilizarlo? Es que yo creo que no tenemos por qué apropiarnos de la salud como si fuera exclusividad de los médicos. Por aquí me preguntan, ¿se puede tomar agua solarizada para el manejo de campos magnéticos? Claro, claro. Si ustedes, además de aguas solarizadas, de las que ya hablamos en una de estas charlas, que por cierto está ahí colgada en el Instagram, en YouTube, además de eso, le colocan campos magnéticos, van a ver que ocurren cosas muy especiales. Miren, el campo sur activa. Si ustedes colocan un agua y la activan con un campo sur y riegan una matica con esa agüita que fue magnetizada desde el sur, esa matica va a crecer más que aquella que fue magnetizada con un campo norte. Así, cosas como estas, y por eso les dije, yo sé que les voy a dejar allí las neuronas hirviendo y que van a generar cantidades de cosas, y eso es bien especial, bien especial. Alguien nos dice aquí, lo conocí, me sanó varias veces, era un mago con sus manos, y es verdad, pero eso mismo hace una mamá con una buena intención, porque cuando el corazón atesora estas manos y ella hace un masajito en la barriga del bebé que le está doliendo, pues está haciendo más terapia que cualquiera de los mejores pediatras seguramente, porque en ese campo electromagnético envolvente de un corazón amoroso está el mayor de los imanes. Así que vamos a terminar esta sesión de hoy haciendo una meditación muy especial donde vamos a magnetizar nuestro propio cuerpo. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente, nos divertimos respirando lenta, profunda, rítmicamente y de manera armónica. Nos estamos llevando las manos al corazón, donde está el principal de nuestros imanes en nuestro cuerpo, ese campo magnético, algo así 5.000 veces más potente que el campo magnético de la cabeza. Y por lo tanto, cuando visualizamos al corazón y llevamos nuestras manos en señal de reconocernos, estamos cambiando también la polaridad de nuestro cuerpo. Y yo los invito a que utilicemos una técnica que se menciona mucho en HeartMath, que consiste en visualizar una emoción tóxica
que nos esté envolviendo en este momento y luego buscamos proyectar nuestra energía a la zona del corazón y allí, en ese corazón, visualizamos la respuesta que querríamos frente a esa emoción tóxica y la almacenamos en nuestro corazón. Visualizamos como si ese corazón, portador de esos campos magnéticos, portador de esa nueva información, llevara a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra humanidad, esa nueva información que hemos generado para que se impregne y se imante nuestro cuerpo de esa sensación que estamos dejando allí. Cuando hacemos este tipo de movimientos, estamos conectándonos con lo más íntimo de nuestro ser, pero también estamos conectándonos con nuestra capacidad de amar que expande notoriamente ese campo magnético que hace que podamos ser eso que hemos dicho, portadores de información. Que la información que ahora porte nuestro corazón sea de alegría, sea de serenidad, sea de autorreconocimiento y autoaceptación, sea de prudencia, sea de consagración. De esa manera vamos a entender que estamos inscribiendo a través de ese campo magnético esto que nosotros queremos llegar a alcanzar y que ahora cuando queda allí impregnado en el campo magnético del corazón no solamente puede cambiar nuestro propio cuerpo, sino que aquel que se acerque a nosotros en un estado en que estemos siendo coherentes, armónicos, conectados con la esencia misma de lo que somos, ese que se acerque a nosotros y que de pronto esté viviendo su propio caos, encuentre en nosotros la paz, el equilibrio y la capacidad de volver a conectarse con sus sistemas de recuperación y sanación. Que entonces en adelante nuestro corazón se purifique y convierta esa capacidad de emitir a través de esos portadores de información que son las líneas de campo, que pueda ser portador de las más finas emociones, de las frecuencias más elevadas que puedan tocar el corazón de los otros y de esa manera estos corazones unidos se multipliquen y podamos lograr, sin duda, una humanidad mucho mejor, mucho más compenetrados, mucho más cercanos, mucho más seres humanos verdaderamente, para que celebremos día a día el verdadero milagro que es la vida. Respiramos profundo y lentamente y sentimos cómo magnetizamos todo nuestro cuerpo. Algunos le llaman galvanizar el cuerpo, y cuando galvanizamos o magnetizamos este cuerpo, estamos restableciendo de nuevo el flujo de la energía vital a través de nuestro ser. Respiramos lenta y profundamente. Ojalá hagamos este tipo de meditación un poco más extenso en las casas, que tengamos un poquitico más de tiempo, y esa es la invitación a que de verdad nos divirtamos y entendamos que todas estas cosas fueron puestas a nuestro servicio y que cada uno de nosotros tiene un potencial enorme de sanar no solo su propia vida, sino la existencia de muchos más. Bueno, un saludo muy especial a Jacqueline, a Alicia, a Magda Cartagena, qué bueno que estás por aquí, a Diana Betancur, a Jacqueline, a Patti Preciado, a Botero, a Evesa, a ¿quién más? Mónica Montoya, a Diana Betancur otra vez, Miriam Susana. Bueno, un abrazo gigante para todos. Esto queda nuevamente ahí en el Instagram TV, en YouTube. Insisto mucho, sigamos creciendo estas redes. Me encantan todas las historias que me cuentan de todo lo que está ocurriendo, gracias a que todos estamos conectados de alguna manera, y que sea esta la oportunidad para que realmente entendamos la importancia de lo que tenemos en nuestras manos. María Cristina Arismendi desde Perú nos dice: mil gracias, Alejandro, aprendí mucho sobre el campo magnético, qué rico, me encanta. Mónica Velázquez, un abrazo para ti. Silvia Hernández, Liliana Sierra. Bueno, yo quisiera saludarlos a todos, pero se nos fue el tiempo. Un abrazote. Una cosa fundamental, el próximo jueves no tendremos la charla habitual con nuestro invitado,
dado que juega nuestra selección Colombia y vamos a tener que hacer mucha fuerza por nuestra selección Colombia. En cambio, mañana sí los invito, por favor, a que se conecten con una charla que está patrocinando Vía Vida, aparece ahí en las historias de Instagram, se llama ¿Por qué a mí la enfermedad como oportunidad? Yo los invito a que se inscriban, es una charla gratuita, también de esas que hacemos con Vía Vida más o menos cada mes. Así que desde ya la invitación, simplemente se suscriben, les envían de regreso el link de ingreso, va a ser mañana a las 6:30 de la tarde. Nos volveríamos a encontrar entonces después de mañana, el próximo lunes, porque ya les decía, este jueves no vamos a tener esa charla con nuestro invitado. Por cierto, para la semana entrante les tengo una invitada de lujo, absolutamente de lujo. Estén pendientes de las redes porque les voy a contar, pero les quiero dejar la expectativa. Chao, chao, feliz noche.